Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a hablar de las peer dependencies. Este tipo de dependencias pueden ser un tanto confusas, ya que normalmente no interactuamos con ellas como lo hacemos con las depth dependencies y las dependencies cuando estamos desarrollando un producto. Este tipo de dependencias normalmente se ven en las librerías que nosotros usamos para desarrollar dichos productos, o en su defecto, si estás desarrollando alguna librería, es posible que llegues a usar las peer dependencies. La idea de las peer dependencies en rasgos generales es que el usuario que esté instalando la librería o el host, como se le suele llamar, de igual manera instale las dependencias que dicha librería necesita. O en su defecto, el host o el que esté instalando la librería ya debería de tener ciertas dependencias que la librería que esté instalando necesita para funcionar. Y me podrías preguntar, entonces, ¿por qué yo necesito instalar las dependencias de una librería que estoy instalando cuando esa librería ya debería de tener sus dependencias instaladas? Y esto va a depender muchísimo del diseño de la librería y el propósito de la librería como tal, ¿no? Porque este tipo de estrategias de dependencias normalmente se ocupan con librerías que funcionan más como una especie de plugin, que agregan funcionalidad a una tool o alguna librería que ya tiene una funcionalidad en sí. Simplemente está agregando nuevas funcionalidades, o más que nada funcionan como una especie de wrapper, ¿no? Hay muchas estrategias que se pueden tomar aquí, o decisiones al momento de desarrollar librería, el por qué se puede optar por ya instalar la dependencia directamente en la librería, o dejar que el que esté instalando mi librería instale también las dependencias que necesita esta librería. Esto puede ser, como ya comenté, que la librería ya está asumiendo que el que instaló la librería ya contiene dichas dependencias. O también se puede tomar la estrategia de que el que crea la librería dice, esta librería depende mucho de otra dependencia, entonces para evitar estar actualizando constantemente cada vez que la dependencia se actualice, mejor yo opto para que el que esté usando la librería instale por separado la versión que quiera y con este tipo de versión pueda utilizar esta librería. Evidentemente tiene que respetar una cierta versión mínima para que funcione, porque las peer dependencies, más que dependencias que instalamos directamente así en el comando, como lo podemos hacer por ejemplo con npm bla bla bla, para instalar lo que son las depth dependencies y las dependencies normales, funcionan más como una especie de validador que nos dice, yo necesito por lo menos estas dependencias con estas versiones, por lo menos en estas versiones para funcionar. Evidentemente no se tienen que pasar de las versiones mayor porque ya hay breaking changes, pero si no sabes de lo que estoy hablando, hice un video hablando sobre semantic versioning, que te lo dejo aquí arriba para que entiendas mejor este concepto. Pero la idea es esa, son una especie de validador que dice, yo necesito por lo menos estos paquetes y al menos de estas versiones para que pueda funcionar. Esto de igual manera puede ser confuso, un poco raro porque se opta por eso. Y vamos a ver unos ejemplos de herramientas que usamos en el día a día y que posiblemente ni nos damos cuenta que utilizan peer dependencies. Y unas de esas son, en este caso, por ejemplo, React. Cuando usamos React DOM, si nos podemos dar cuenta aquí, en el package.json, está usando una peer dependency. Y la peer dependency es React. Y básicamente lo que está diciendo esta peer dependency es, yo como librería necesito React por lo menos en esta versión. ¿Por qué en esta versión? Porque puede que esa librería esté utilizando ciertas funcionalidades o versiones, por lo menos de esta versión, funcionalidades, perdón, de esa versión. Si instalas, por ejemplo, alguna versión de React inferior, es posible que la funcionalidad que esté ocupando esta librería no exista porque no se había creado, o que el API haya cambiado y pueda romperse. Entonces lo que está diciendo React DOM, está diciendo necesito React por lo menos en esta versión para funcionar, ¿no? Evidentemente, como ya comenté, no
te podrías pasar de lo que es la versión mayor, porque esto podría causar ciertos problemas. Esto también depende de el que haya diseñado la librería y qué versiones requiere soportar, ¿no? Ahora me preguntarás, ¿por qué no React DOM ya instala esa librería en sus dependencias como tal de aquí, ¿no? Que ya venga incluido. Y el problema es que si React DOM instala lo que es las dependencies aquí como sus dependencias de producción que necesita para funcionar, al momento que nosotros utilicemos esta librería, suponiendo que estamos usando React en otra versión, lo que va a pasar es que se van a instalar como una copia de React, una de una versión y una de otra versión. Entonces, si instalamos otro paquete que en vez de tener pure dependencies también tenga otro tipo de versión de React, lo que va a pasar es que de igual manera se van a crear copias y van a haber múltiples copias de React que realmente no es necesario. Si estás instalando React DOM, es obvio que estás usando React, entonces no hay necesidad de que se vuelva a instalar o que se cree una copia. Aparte, como ya comenté, las actualizaciones dependiendo de la versión de React se tendrían que estar actualizando aquí en la dependencia, entonces no tendría mucho sentido. Mejor simplemente te pongo una regla, una restricción que te dice necesito por lo menos esta versión para funcionar y ya puedes usar React DOM sin problema. Que evidentemente React DOM tiene distintas versiones para las distintas versiones de React. Normalmente en la versión mayor, si no me equivoco, que asumo que así es. Pero básicamente es esto, ¿no? No necesito instalar yo React cuando ya sé que el que está usando esta librería está usando React, ¿no? Entonces, de igual manera tenemos Angular, que en Angular depende de lo que es RxJS, que aquí te está diciendo necesito por lo menos esta versión o esta versión, ¿no? De aquí de igual manera estos símbolos se pueden ir a lo que es npm Semver Calculator y ahí pueden ver más o menos cómo funcionan estos símbolos, ¿no? Y de igual manera depende de esto que realmente se instala. ¿Por qué Angular opta por esto? Porque Angular como tal es un framework compuesto de diferentes librerías, está el core, está el form, router, bla bla bla, y pues cada uno depende también de ciertas cosas similares, entonces pues simplemente se instala una vez y se ocupan entre todos, ¿no? No necesita crear múltiples copias como lo había dicho. De igual manera se asume que ya estás usando, en este caso, si estás usando Angular, se asume que estás usando RxJS, porque Angular está en RxJS. Y por último tenemos otro ejemplo, que en este caso es Pinia, que evidentemente depende de lo que es Vue, porque es para Vue, ¿no? Aquí me está diciendo que las pure dependencies, dice, necesito por lo menos el composition API en esta versión, ¿no? Mínima. O TypeScript en mayor o igual a esta versión. Y aquí también me está diciendo evidentemente Vue, que necesita por lo menos Vue 2, al menos en esta versión o en esta versión. Estos símbolos, como ya les comenté, pueden ir a npm Calculator, Semver Calculator, para saber cómo funciona y qué es lo que te está diciendo. Posiblemente haga un video hablando sobre esto, pues no sé. Ahora, aquí, la Pure Dependency Meta, realmente, o lo único que hace es decir, ¿sabes qué? Aquí en TypeScript puede ser opcional, porque no todos van a querer usar TypeScript, ¿no? Así que no hay problema. De igual manera, el Composition API, déjamelo como opcional, o sea, que no sea obligatorio instalarlo para que funcione. Si no existe, no hay problema, es lo que dice. Pero si existe, necesito por lo menos estas versiones. Realmente es como funciona. Ahora, en algunas versiones de npm puede cambiar el comportamiento, ya que en la versión 3 a la versión 6, me parece, las pure dependencies no se instalaban por defecto. Uno las tenía que instalar, o primero tenías que instalar la dependencia real. En este caso, si vamos a instalar, por ejemplo, React DOM, vamos a hacer el ejemplo. React DOM.
si tú ocupabas en estas versiones de la 3 a la 6 en NPM, React DOM depende de React. Entonces no se instalaba React. En su defecto te lanzaba un warning y te decía, necesito, por ejemplo, React en esta versión. Ahora lo que hace NPM, yo estoy trabajando con NPM versión 8.10 me parece. Si yo hago el install de esto, se dan cuenta que me instaló simplemente React DOM. Sin embargo, no me marcó ningún error. Fíjense que me instaló 5 paquetes. Si yo me vengo aquí al Node Modules, me doy cuenta de que me instaló React. Y me instaló React en la versión que requiere React DOM. Si nos vamos al package del React DOM, nos damos cuenta que nos dice necesito React por lo menos en la 18.1.0. Y si vemos el package JSON de React, efectivamente es esa versión, ¿no? Ahora, este comportamiento, les digo, ya se instalan por defecto, pero la idea es que si vamos a desarrollar en React, en este ejemplo, es que ya tengamos React y no directamente instalar React DOM, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál era el comportamiento anterior. Vamos a remover lo que es React DOM. Si recargo aquí, ya me removió esto. No hay nada. Vamos a instalar otra vez React DOM, pero hay un flag que se llama Legacy Peer Deps, que lo que hace este flag es tomar el comportamiento que les había comentado de la versión 3 a la 6, que simplemente no instala lo que es, en este caso, las peer dependencies. Vamos a instalar y ver qué pasa. Si se dan cuenta, a diferencia del otro que me instaló 5 paquetes, simplemente me instaló 4. Si refrescamos acá, nos damos cuenta que React no existe. Ahora vamos a ver qué pasa si instalamos una versión que no corresponde al peer dependencies de React DOM. En este caso vamos a optar por instalar React 17. Que si recuerdan, React DOM nos pedía React 18.1.0. Similar a esta versión de DOM. Vamos a ver install React en la versión 17.1.0.0 y vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, aquí nos está marcando un error y nos está diciendo realmente que una peer dependencies, que en este caso es de esta, requiere de al menos React 18.1.0 de esta dependencia, que es la dependencia que estamos utilizando. Aquí nos marca un error. Una forma de instalarlo y obligar que se instale es usando force, que pues, básicamente forza la instalación a pesar de estas advertencias que nos están diciendo. En versiones anteriores lo único que hacía es lanzar unos warnings de decir, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, pero se instalaba. En este caso, si se dan cuenta, la instalación no la hace, simplemente marca un error. Y pues básicamente este es como el comportamiento de las peer dependencies. Aquí sería cuestión un poco de jugar y entender un poco más el comportamiento de estas. Y en resumen, las peer dependencies más que nada sirven como validadores que le dice al host o a la persona que esté instalando la librería cuáles son las versiones, en este caso sean como mínimas y que no rompan o que no tengan breaking changes, para que la librería funcione. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de librerías agregan funcionalidades en lo que es, en este caso, alguna herramienta o alguna librería que estamos utilizando, ¿no? O la librería asume completamente que ya estás usando dichas dependencias que en este caso la librería necesita para funcionar. Esto puede variar completamente de cómo se diseña la librería y el propósito de la misma. O sea, no hay como tal una regla general para eso, ¿no? Pero son recomendaciones de cuándo podrías usar lo que son las peer dependencies. Y pues si te ha gustado el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario que tengas sobre el video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.